Amén. Que el Señor les bendiga. Saludamos también a nuestros hermanos que están por medio de Facebook a esta hora. Reciban una bendición de parte del Señor. Amén. Vamos a tener el tiempo de la palabra. Voy a invitar a que abra su Biblia en Génesis 37. Génesis 37, del versículo 20 en adelante. Génesis 37, del 20 en adelante. Vamos a tocar un poco de la vida de José. Amén. Dice la palabra del Señor: ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, que tú seas quien hable a nuestros corazones. Padre, queremos disponer nuestro corazón. Sabemos, Padre, que muchas veces hay muchas cosas en nuestra cabeza. Señor, que tú ates y sujetes todo pensamiento, todo aquello que quiera estorbar para la meditación de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. La meditación para esta tarde, hermanos, le he llamado un día difícil. Y ya me va a entender por qué le he puesto un día difícil. Ahora, yo creo que leyendo la historia de José, y usted sabe que no es solo esto, ¿verdad? No es ahí lo de la cisterna y que lo venden, sino que sigue su historia. Es llevado a Egipto, es vendido por sus hermanos, como leímos al final, y es llevado como esclavo vendido a Egipto. Y todo tenía un propósito. Pero lo interesante es que yo creo que José nunca se imaginó que ese día iba a ser un día difícil en su vida. Él no sabía que ese día iba a cambiar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos despertado un día donde no tenemos la menor idea de que algo difícil puede pasar o que algo va a cambiar por completo nuestras vidas? En el caso de José, fíjese que no solo había sido este día. Lo que sucede es que él toda su vida había vivido bajo un rechazo de sus hermanos. ¿Por qué razón? Porque recuerde que José era el hijo o el primer hijo de Raquel. Raquel tuvo dos hijos, José y Benjamín. ¿Y quién fue Raquel? Fue por la que él trabajó 14 años. Su tío Labán le dice: bueno, ¿quieres a una de mis hijas? Trabaja 7. Y cuando llegaron los 7 años, usted ya sabe la historia, le dan a Lea. Y dice: pero no, es que aquí se acostumbra a dar primero la mayor y después la menor. ¿Quieres la menor? Sí.
otros 7 años, se le hicieron 14. Y no había podido tener hijos con ella. Y llegó el momento en que nace José. Y José era el producto de ese amor que le tenía Jacob a Raquel. Sus hermanos nunca estuvieron de acuerdo. Para ellos fue algo molesto, ¿verdad? El hecho de que llegó un momento, José ya tenía 17 años, y es probable que, y no es probable, la Biblia lo muestra, pero tal vez abriendo un poquito más, había una preferencia muy marcada de Jacob hacia José. Le da una túnica especial, y estos sus hermanos nunca no lo aceptaron. Pero probablemente José había tenido una vida de desprecio, porque así es muchas veces. Muchas veces entre los hermanos es un desprecio. Sí, ¿verdad? Este es el hijo, vos sos menor, yo soy el más adulto, yo soy el mayor, yo soy el más grande, y etcétera. Muchas veces hay ese conflicto. Ahora, no se imaginó José, y es donde yo quiero entrar, no se imaginó José que ese día iba a cambiar su vida. Usted y yo conocemos la vida de José y sabemos que José Dios lo utilizó en gran manera. Y muchas veces desde el púlpito se nos predica a José como un economista, José que estuvo debajo de Faraón, José que Dios lo puso como de renombre, José que pudo interpretar sueños. Y siempre vemos a un José grande, sí, es cierto. Pero muchas veces se nos olvida de cómo Dios empezó a tratar con José para llevarlo a eso. Tuvo que empezar con un día difícil. Nuestro carácter no crece en la comodidad. Nuestro carácter para Dios no crece ahí cuando yo estoy sin hacer nada, sino que en la aflicción. Y empezó a formar Dios el carácter de un José desde muy joven. José aprendió a vencer dificultades en días negros. Muchas veces nosotros le decimos al Señor: Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar, yo quiero hacer esto, yo quiero que, etcétera. Venimos a decir un montón de cosas. Pero en la comodidad, allí no vamos a ser formados en nuestro carácter, sino en las dificultades. Entonces, esa acción de sus hermanos era el comienzo de un proceso en su vida. ¿Cuánto le hemos dicho al Señor: Señor, fortaléceme, Señor, hazme más como tú, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Y cuando empieza el día negro le decimos: no, Señor, ya no, suficiente por hoy. Y el proceso en José no fue de un día, no fue de semanas, fue un tiempo muy largo. Interpretó, ¿verdad?, el sueño en la cárcel. ¿Y qué? Se olvidaron de él. Y allá al tiempo se acordó uno: no, Faraón, ahí hay uno que interpreta sueños, imagínense. Pero tuvo que empezar por algo. Y muchas veces nosotros no queremos que Dios empiece a formar su obra en nosotros. Pero tiene que empezar un día difícil en nuestras vidas. Un día difícil puede ser el inicio de la formación de nuestro carácter. En su palabra, el apóstol Pablo nos invita a que despojémonos del viejo hombre que está viciado. Nos invita también a que lleguemos a tener la mente de Cristo y nos invita a santificarnos. Entonces, para llegar todo eso tiene que haber un proceso en nuestras vidas. Yo quiero volver a leer otra vez versículo 22 y 23 de Génesis, que es donde se centra la enseñanza de esta tarde. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre
echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Cuál fue el motivo del desprecio de sus hermanos? Sus hermanos tenían un problema muy grande, porque ninguno de ellos era el deseado como hijo. Yo lo dije al principio, ¿verdad? Ninguno de ellos había sido como el hijo deseado. Yo creo que en el caso de Jacob, como hombre, y de seguro, ¿verdad?, estar pensando en Raquel, y pensar que iba a ser su esposa, y pensar que le iba a dar hijos, ese primer hijo con ella. José no tenía ninguna culpa de que era el hijo deseado de Jacob. ¿Él tenía la culpa, José? No. Pero, fíjese, él no tenía la culpa de esto, pero fue al que Dios utilizó. José no tenía la culpa de que haya nacido en la edad madura de Jacob. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya era una persona madura. Y sabemos que la madurez no es por la edad. Porque hay gente que aún con años no se comporta maduramente. Ni tampoco José tenía la culpa que su padre lo amara más que a los demás. Entonces, si no tenía la culpa de todo esto, en el caso si nosotros fuéramos José y pasamos por esto y lo tomaron y le quitaron su túnica y lo echaron en una cisterna porque querían matarlo, la cisterna estaba vacía y como estaba vacía y no se murió, pues entonces lo vendimos. ¿Qué culpa tenía José de esto? Muchas veces cuando vienen dificultades a nuestra vida, lo primero que hacemos es empezar a ver en qué nos equivocamos. Y no necesariamente tiene que ser eso, sino es que Dios quiere formar su carácter en nosotros y empieza un propósito en nuestras vidas. Y ante esto no debemos desfallecer. Lo que sucede con José, o lo que sucedió con José, fue que él no se pudo librar de esta situación. No se pudo. Eran 10 hermanos contra uno. Y todos más grandes, ya adultos. No se podía. Mire, es difícil entender cuando uno está pasando por una situación difícil. Y lo primero que viene a nuestra vida es: ¿qué he hecho malo? ¿Cuál es la culpa de lo que me está sucediendo? Y no necesariamente es eso. Pero debemos de entender de que si Dios ha iniciado el proceso en nuestras vidas de formar su carácter, no nos desamparará, no nos dejará solo, nos mantendrá, nos dará la salida, nos mantendrá con vida, porque necesitamos vida para cumplir el propósito de Él. ¿Qué hicieron lo primero? Le quitaron su túnica. Fíjese que lo despojaron de una manera hostil, de una manera grosera, de una manera pesada. Porque en el original lo que está hablando es, aquí dice que le quitaron la túnica, pero en el original está hablando de que lo desnudaron. Y esa es una vergüenza para cualquiera, ¿verdad? Lo desnudaron. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que al quitarle sus vestimentas lo iban a hacer menos. ¿Qué es lo que miraban sus hermanos en José?
que por las vestimentas que tenía era superior a ellos. Y probablemente para su padre sí, ¿verdad? Pero ellos estaban en una condición. Ahora, fíjese que la palabra no nos dice, no nos relata de cómo habrá sido el corazón de José en esta edad. No sabemos si José era orgulloso. No sabemos, porque la palabra no lo dice. Así que lo único que nos queda es preguntarnos, ¿verdad? Cuando estaba estudiando, yo me ponía a pensar. Yo me recuerdo que a esta edad, entre 17 y 20 años, pues uno cree que lo sabe todo. Uno cree que nadie le puede ganar. Uno cree que es fuerte y no tiene nada de madurez. Entonces yo pregunto, ¿qué habrá pasado en la vida de él? ¿Será que en José, oiga, estoy especulando, no, eso no lo dice la Biblia, por favor, no va a decir, el hermano dijo tal cosa, no, estoy especulando. ¿Será que en la vida de José, él se sentía superior a sus hermanos? Era el niño bonito de papá. Vestía mejor ropa que sus hermanos. Era al que Jacob mandaba a vigilar a sus hermanos y que le dijera qué estaban haciendo. No sé si me doy a entender. ¿Será que José se sentía fuerte? Lo material no define lo que nosotros somos, sino lo espiritual en nuestras vidas. Y muchas veces corremos el riesgo de permitir creer que nuestras posesiones nos hacen quienes somos. No podemos caer en el error de creer que por lo que yo tengo, eso soy. Porque ¿quién es lo importante en nuestras vidas? Debería ser el Espíritu Santo. Debería ser Dios en nuestra vida. Decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces lo importante en la vida de Pablo era, ¿quién? Dios. Debería de eso ser lo importante en nuestras vidas. No lo material. Y lo primero que hace sus hermanos con José, o lo primero que Dios permite, veámoslo de esta manera, lo primero que Dios permite que sus hermanos hagan con José es quitarle su túnica, quitarle algo material. Muchas veces Dios tiene que quitarnos lo material para que entendamos que eso no es lo más importante en nuestras vidas, sino su espíritu en nosotros. Amén. No es lo material. Muchas veces lo material puede ser estorbo para que Dios forme un carácter en nuestros corazones. No otra cosa. No estoy diciendo, por favor, no estoy diciendo que lo material Dios no lo quiere. No, si Él no lo ha dado. Pero lo material no puede ser primer lugar en nuestras vidas antes que Dios. Un día difícil, por eso recuerde, un día difícil. Mire, yo me ponía a pensar, Señor, y de verdad yo le decía nada menos hoy en la tarde al Señor antes de venir, Señor, ¿y por qué quieres que predique de esto hoy? No sé quién está pasando alguna situación, no sé quién está pasando por algo difícil en este momento. Pero para que el Señor forme el carácter, tiene que empezar un día difícil en nuestras vidas. Porque decía Salomón en Eclesiastés, si no estoy mal, no sé si en Eclesiastés Proverbio, ahorita no me acuerdo. Es mejor el fin del negocio que el principio. Porque en el principio se llora, pero en el final se alegra uno, se regocija. ¿Cómo fueron los últimos días o los días finales de José?
dónde estaba? En el palacio. Pero tuvo que empezar porque sus hermanos lo desnudaran y después lo tiraran en una cisterna. Y no le vengo a hablar ahora de una prosperidad física, no, yo estoy hablando de una prosperidad espiritual en nuestras vidas, que eso es lo más importante. Entonces Dios muchas veces tiene que quitarnos lo material para que entendamos que lo más importante en nuestras vidas es su espíritu y no otra cosa. Como dije, probablemente José se sentía diferente por ocupar una túnica diferente. Para poder crear un carácter en José era necesario, de parte de Dios, despojarlo de todo aquello que lo hacía diferente o que lo hacía sentirse superior. ¿Sabe por qué? ¿Y por qué le digo yo? ¿Por qué le digo yo que creo? Porque eso es mi opinión. ¿Por qué creo yo que tal vez probablemente José sí era alguien que se podía? Porque a donde Dios lo iba a llevar, la posición en la cual Dios lo iba a poner, no podía ser una persona orgullosa. Porque ahí llegó a tener poder dentro de Egipto. Llegó a tener decisión. Entonces, Dios tenía que formarlo antes para que cuando llegara a la posición, al propósito que Dios quería, tuviera una madurez. ¿Qué hubiera pasado si el Señor saca a José a la edad de 17 años y lo pone en una condición de un rango alto en Egipto? Diferente fue con Daniel. A los 17 años, Daniel nos muestra que era maduro. Muy diferente. Imagínense, 17 años, ¿verdad? 17 años aparece allá David, 17 años aparece Daniel y 17 años aparece aquí José. Muchas veces Dios permite que quiten lo externo para transformar lo interno. Y comienza todo con un día difícil. Qué feo es, ¿verdad? Qué feo es cuando uno se queda sin trabajo y tiene responsabilidades. Y uno dice, ¿y ahora cómo hago? Pues para pagar, para hacer esto, para todos los compromisos que tengo. Pero Dios es fiel. Y en esos momentos en los cuales nosotros no hayamos cómo hacer, Dios siempre manda su provisión a nuestras vidas. Entonces, debemos de comprender cuándo Dios quiere formar un carácter en nosotros. Es bien importante. Dice que lo tomaron. Primero dice que lo quitaron. Dice el 24, y le tomaron. Fíjese que y le tomaron. Fíjese que está hablando de que lo pusieron bajo el dominio de ellos. Pasó a ser de un hermano más a un esclavo. Esto de y le tomaron es que lo pusieron bajo el dominio de ellos. ¿Qué quiere decir? Que ahora ellos decidían por la vida de él. Le quitaron sus derechos de hermano y le quitaron sus derechos de ser hijo de Jacob. Qué difícil, ¿verdad? Qué triste en el hecho de que sus propios hermanos actuaron de esta manera. Pero ¿sabe algo? Todo estaba dentro del propósito y dentro de la voluntad de Dios. Ellos podían decir, bueno, todos somos hermanos y todos somos hijos de Jacob. Pero fíjense que tal acción lo pusieron por debajo de ellos. Porque desde el momento que dijeron, matémosle,
ya había una decisión sobre la vida de Jacob. ¿Y qué pasó? El Señor no permitió. Se apoderaron de su voluntad. Ya José no podía decidir nada por él mismo. No sé si a usted le ha pasado alguna ocasión en la cual, qué difícil es cuando nosotros ya no podemos decidir por nosotros, ¿verdad? Sino que deciden por nosotros. Me recuerdo en una ocasión, tuve un problema con un banco y mire cómo son las cosas. Y me llegó una citación de unos abogados, porque si no resolvían, que ellos hasta me iban a embargar y es un montón de cosas, ¿verdad? Todo el miedo que muchas veces le quieren meter a uno, ¿verdad? Y me recuerdo que yo fui a ver qué pasaba, cuál era el problema, qué estaba sucediendo, porque, bueno, etcétera. Y mire, cuando uno no tiene conocimiento, que fácilmente es que uno le metan miedo para tal situación. Y pareciera que alguien externo decide por nosotros. Y que tiene toda la autoridad. Y que puede hacer con nosotros con lo que quiera. Ahora, déjeme decirle algo. Así estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. El pecado nos dominaba y gobernaba nuestra voluntad. ¿Cómo se habrá sentido José al ver que sus hermanos habían dispuesto de él y que no podía hacer nada? Pero Dios guardó su vida. ¿Qué quiero decirle con esto? Que podemos llegar en una situación en la que alguien pueda tomar decisiones por nosotros. Pero si Dios está en el asunto, no debemos de tener temor. Él nos guardará, Él nos protegerá. Y después de esto dice que lo echaron en la cisterna. Lo echaron. Fíjese que este echar es tirar hacia abajo y lejos. Es menospreciar. Entonces sus hermanos desecharon su vida porque para ellos ahora no tenía ningún valor. Pasaron de menospreciarlo a desear su muerte. Ahí lo dice, no lo vamos a leer, pero en el versículo 20 así dice. Y querían matarle. Oiga, en un día él era marginado. Como hermano, él había sido marginado. Siempre desde que nació. Por sus hermanos, no lo querían. Pero él nunca había sentido el desprecio a el sentimiento de muerte en la vida, en su vida. Y todo eso se dio ¿cuándo? En un día. Un día difícil. Un día muy duro para la vida de José. El propósito de sus hermanos era destruir su vida. Y podíamos preguntar, ¿y acaso Dios no estaba pendiente? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por alguna situación difícil y pareciera que Dios no está pendiente? ¿Y cómo no? Claro que sí. Pero como le dije, el carácter se forma en las aflicciones, no en la comodidad. Yo me recuerdo que hace muchos años yo le dije al Señor, Señor, haz de mí lo que tú quieras, voy a hacer tu voluntad. Y el Señor creo que tomó mis palabras. Y después que empezaron a suceder muchas cosas, pues sí, ¿verdad? Mire, ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho, Señor, quiero hacer tu voluntad? Y entonces vienen situaciones a nuestra vida en las cuales Dios tiene que utilizar para formarnos.
Muchas veces sentimos que algo o que alguien pareciera que quiere destruirnos. Pero probablemente solo es el inicio de un cambio en nuestras vidas. ¿Qué habrá sentido José cuando lo tiraron en la cisterna? ¿Qué habrá sentido? Imagínense, qué feo, ¿verdad? Pero ¿dónde terminó? En alto. Arrojaron a José a la cisterna, deseando que la cisterna hiciera el trabajo de ellos. ¿Y cuál era el trabajo de ellos? Que muriera. ¿Sí? Ocuparon la cisterna para sentir menos culpa por su muerte. ¿Y cómo estaba la cisterna? Vacía. Mire. Qué increíble, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos ver la situación? Podemos ver el menosprecio, podemos ver el trato en el caso de los hermanos de José, y podemos ver la cisterna, pero no darnos cuenta que la cisterna estaba vacía. No sé si me doy a entender. El hecho que la cisterna estuviera vacía era salvación para él. Era una protección para su vida. Que la cisterna estuviera vacía era que tenía una oportunidad nueva en su vida. Y muchas veces en medio de la dificultad no lo vemos así. Pero Dios sí, porque está formando nuestro carácter. Así que no sé si alguien está pasando por alguna situación. Vea y dése cuenta que la cisterna esté vacía, no está llena. Porque si no, ya hubiéramos o ya hubiera muerto. Amén. Una cisterna vacía. Fíjese, desconocemos la profundidad que hubiera tenido esa cisterna. Pero el propósito de Dios es que José no muriera ahí. Porque no era el propósito de que muriera ahí. Y fíjese que me puse a investigar, quise buscar, porque la palabra dice que estaban en Dotán, en Siquén, cerca de Siquén, en la región, por el monte Oreb, bueno, etc. Entonces empecé a indagar cómo eran las cisternas. ¿Cómo eran las cisternas? ¿Sí? Bueno, les soy honesto, me topé con una cantidad de cisternas en los desiertos. Pero habían cisternas, imagínense para que usted tenga una noción. Habían cisternas que llegaban a tener hasta 18 metros de profundidad. Bastante, ¿verdad? Bastante. Estamos hablando que si lo ponemos en pie, estamos hablando de 20, 60, 54 pies de profundidad. Por ahí. Ahora, normalmente las cisternas tienen entre 2 metros, por ahí 2 metros, 3 metros de profundidad, muchas veces de 6 a 9 pies de profundidad, una cisterna. Y probablemente el hecho de estar, ¿cómo reaccionado nosotros? Solo el hecho de estar dentro de la cisterna. No dice la palabra si era en qué tiempo era, si era un tiempo muy caliente, a qué hora del día era. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, nos estamos dando cuenta de la condición o de la situación, pero no nos damos cuenta de que la cisterna está preservando nuestras vidas. Porque el propósito de que lo echaron era para que muriera y no murió. Eso es lo que yo quiero que usted me pueda entender. Lo quisieron que la cisterna lo matara, y la cisterna, al estar vacía, lo preservó. Pero muchas veces nuestra actitud dentro de la cisterna es de desesperación. Y sí, es cierto, estamos desesperados, porque nadie quisiera estar en esa situación. Pero se nos olvida de que tenemos vida, de que el Señor nos ha guardado, de que el Señor no nos ha desamparado, que muchas veces nos hemos quedado tal vez sin dinero, pero no sin alimento. Que muchas veces nos hemos quedado sin algo material, pero tenemos un techo, tenemos un abrigo. ¿Y Dios qué está haciendo? Formando nuestras vidas. Lo que en otro tiempo hubiera sido un problema. ¿Qué estoy diciendo con esto?
Lo que en otro tiempo hubiera sido un problema, porque ¿de qué sirve una cisterna vacía? De nada. Entonces, para otros, o en otro tiempo, una cisterna vacía era un problema. ¿Por qué? Porque no había agua. Pero para lo que para unos era problema, para José fue salvación. Fue un cuidado de Dios. ¿Será que José en ese momento, no sé, se habrá dado cuenta de que la cisterna vacía lo estaba preservando? ¿Le estaba alargando la vida? Lo que le quiero decir es que, mire, no importa lo que suceda, Dios va a cuidar nuestras vidas. Yo creo que, no sé usted, yo sí, yo lo veo de esta manera. Probablemente yo adentro de la cisterna hubiera empezado a reclamarle a Dios. Y no que me amas, y no que dices que soy su hijo. Y cualquiera puede decir, sí, es que la situación ameritaba de que pudiéramos reclamarle a Dios. Pero muchos no nos hemos percatado de que su misericordia se renovó para nosotros este día. Muchos no vieron la luz de este día. Nosotros sí. Muchos no han tenido que comer y probablemente no estamos en la mejor condición, pero no nos ha faltado el alimento. Otros pueden tener lo material, tal vez nosotros no, pero no nos ha faltado salud. Y muchas veces nos enfocamos en lo material y no nos damos cuenta de que Dios está con nosotros, y eso es lo más importante para nuestras vidas. La cisterna estaba vacía, pero muchos, aún estando en una cisterna vacía, nos ahogamos. Sentimos de fallecer y que morimos y que ya no aguantamos más. Pero está vacía. No sé si me doy a entender. El hecho de que estuviera vacía preservó la vida de José. El hecho de que muchas veces nos falten cosas en nuestra vida ha preservado que no nos desviemos. Nos ha guardado. ¿Por qué? Porque si la cisterna hubiera estado llena, no llega a Egipto. ¿Entiende? No llega a Egipto. Ahí hubiera quedado. Allí hubiera muerto. Y hoy no estuviéramos hablando de José. ¿Cuándo le hizo falta agua a Israel en el desierto? Nunca. Y no era un lugar de agua, pero Dios proveyó de agua. ¿Cuándo le hizo falta alimento a Israel en el desierto? Nunca. Probablemente usted y yo no estemos en una cisterna, podemos estar en el desierto, formando nuestro carácter. Pero el Señor enviaba alimento a Israel. Y de lo menos pensado, una piedra o una roca, Dios daba agua. Estaban en el desierto, no había donde cubrirse, y Dios mandaba una nube de día y una columna de fuego en la noche. Estuvieron 40 años y su calzado no se desgastó. ¿Y cómo es posible que muchas veces no se dieron cuenta que aún hasta que su calzado creció? ¿Y cómo no se dieron cuenta que aún hasta su vestimenta creció con ellos? Muchas veces nosotros estamos en una dificultad y no nos damos cuenta de que Dios ha preservado nuestra vida, y es lo más importante. Si la cisterna hubiera estado llena, hubiera muerto, pero que la cisterna estuviera vacía fue que preservó. La cisterna formó parte del primer día de su transformación. Ahora, ¿cuál fue el propósito? Al final de todo esto, ¿cuál fue el propósito de Dios en la vida de José? ¿Cuál fue el propósito? Darle alimento
a su familia. Fíjese. Ese fue el propósito. Es decir, Dios hizo todo esto. Oiga, Dios hizo todo esto para que a la familia de José no le faltara alimento. Probablemente Dios no nos va a utilizar para darle un alimento físico a nuestros familiares. Pero probablemente Dios quiere que nosotros seamos lo que les demos un alimento espiritual a muchos. Pero primero Dios tiene que transformar nuestras vidas. Tenemos que dejarnos moldear. Porque mire, José, cuando se presentó ante sus hermanos, en él ya no había resentimiento. ¿Y cuántos hemos guardado resentimiento contra alguien por años y no podemos perdonar lo que nos hicieron? Y cosas menores de lo que le hicieron a José, pues. Lo desnudaron, lo tiraron a la cisterna y al final lo vendieron. Pero ese menospreciado fue el que los preservó a ellos más adelante. ¿Qué habrá sentido José al ver la acción de sus hermanos? Probablemente muy triste. Probablemente desconsolado, solo, creyendo que no iba a volver a ver a su padre y a su hermano. Y podíamos mencionar muchas cosas, pero quiero finalizar. Para José fue un día difícil, triste. Para Dios, el inicio del carácter en la vida de José. Así que, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan las preocupaciones, cuando vengan muchas cosas a nuestra vida, que podamos decirle: Señor, tú guardarás en completa paz nuestras vidas. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Probablemente hemos pasado dificultades. Probablemente hemos pasado situaciones duras. Pero si estamos escuchando esto, es porque Dios ha preservado nuestras vidas. No hemos quedado allá en un desierto. No hemos muerto en un accidente. No, mire, hay muchas cosas, pero Dios al día de hoy ha preservado nuestras vidas. Así que tome ánimo nuestro corazón. De que cuando vengan algunas dificultades a nuestros corazones, podamos decirle: Señor, algo vas a hacer. Y en ti esperaré. Y en ti confiaré. Y en ti creeré. Amén. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias esta hora. Señor, porque muchas veces hemos visto las dificultades y probablemente hemos renegado de lo que está sucediendo. Y muchas veces, Señor, te hemos reclamado y hemos dicho que tú no nos amas, que tú no tienes cuidado de nuestra vida, o que esta vida es muy difícil, es muy dura. Y se nos ha olvidado entender que la cisterna estaba vacía, que no hemos muerto. Hermano, yo quiero que no olvide esto en su corazón. Y aunque lo repita una otra vez, recuerde, la cisterna estaba vacía. La cisterna vacía preservó la vida de José.
Probablemente usted y yo, cuando estamos en medio de la situación, no nos damos cuenta de que esa situación nos está preservando. Probablemente es la forma de que el Señor está llamando su atención para decirle: regresa a mí, ven, búscame, ríndete de todo corazón. José, dentro de la cisterna, no podía hacer su voluntad. Y muchas veces nosotros, en medio de las dificultades, es la única manera de no hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Él. Y el Señor tiene que encerrarnos en una cisterna, porque probablemente hay cosas más importantes que su presencia, que su guianza, que su palabra. Pero la cisterna lo preservó. ¿Qué quiero decirle con esto? Las dificultades preservan nuestra vida. Lo difícil del caminar preserva nuestras vidas. La escasez preserva nuestra vida, porque nos hace confiar y depender del Señor. Pero eso no es para toda la vida. Hay un proceso. Y ese proceso depende de usted y de mí. Si se alarga o se acorta. Que las dificultades traigan ese carácter para nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Porque muchas veces una cisterna vacía ha preservado nuestras vidas. Fue un día difícil para José. Fue un día difícil, duro. Pero fue el comienzo de su transformación. Recuerde que podamos decirle: Señor, aunque sea un día difícil, que comience la transformación de mi carácter, de rendir mi alma a ti, y que tú puedas, Señor, reinar en mí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente, y esta semana que comienza, pues, que el Señor guarde nuestras vidas. Así que, hermanos que están en línea, que el Señor les bendiga. Amén.